Bueno, estamos en Bibliología 3. Vamos a ver hoy lo que es el Nuevo Testamento. Y dice la palabra segunda de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. ¿A quién le gusta que le enseñen? ¿A quién le gusta que le reprendan? Que le corrijan. No muchos, no nos gusta. A mí no me gusta, hermano, pero es parte de. Amén. ¿Por qué nos corrigen? Para enderezar nuestro camino, hermanos. De otra manera nos iríamos a un lugar distinto, que no es la meta que Dios quiere. Amén. Bueno, vamos a ver el Nuevo Testamento y empecemos por mirar. Hemos terminado el Antiguo Testamento, que en hebreo es el Tanakh, que se compone de 3 partes: la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim, que son los profetas, y los salmos o los escritos. Amén. Eso ya lo vimos. Pero cuando empieza el Nuevo Testamento nos dice algo curioso. Primero, que es nuevo y el otro es antiguo. O sea, es decir, que el otro ya no es activo, no está, como que hay uno mejor. Amén. Pero la palabra testamento llama mi atención. ¿Por qué no diría el nuevo pacto? ¿Por qué dice testamento? ¿Qué es un testamento? Es el acto jurídico por el cual una persona dispone para, después de la muerte del dueño, ya sea se la puede dar a un familiar, a un hijo, a alguien que la persona pudiera estimar, todos los bienes o partes de ellos. Amén. Entonces, cuando usted ve la Biblia, lo que menos nos viene a la mente es que realmente es un testamento. Si usted supiera que alguien le ha heredado un gran tesoro, hermano, ¿no quisiera ir al abogado a reclamar su testamento y a conocer qué le dejaron, verdad? Yo creo que son poquitos los que no quieren. Pero vamos a ver, para un testamento tiene que haber un testador. El testador es aquel que es dueño de riquezas, dones, propiedades, y que desea heredar a su muerte a familiares o a seres queridos. Amén. Y esta vez, hermano, el testador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué es dueño nuestro Señor Jesucristo? Pues en la palabra de Dios dice que todo es por Él y para Él. Es decir, todo lo que existe, visible o invisible, le pertenece a Él. Amén. Y lo dice claramente en la palabra, hermano, aquí en Mateo 11:27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Como dice ahí bien claramente, todas las cosas. Es decir, ¿será que México le pertenece a Jesús? Amén. Amén. Y Estados Unidos y todo el mundo, y la luna y Plutón y Júpiter y las galaxias. Amén. Todo le pertenece al Padre, pero se las dio al Hijo. Ahora, el testamento, mire, ahí ya pueden mirar un testamento, pero bueno. Pero para que el testamento o la herencia la podamos recibir, necesita morir el testador. Aunque ahora en estos tiempos ya hay gente que hereda en vida, ¿verdad? Pero en el caso de mi Señor Jesús, no. El testamento no tenía validez si el testador no muere. Y aquí lo dice en la misma palabra de Dios, Hebreos 9:16. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Es decir, que si el testador no muere, no hay herencia hasta que muera, ¿verdad? Y hay gente que a veces matan al testador, hermano, el santo. En el caso de nuestro, pues nosotros no lo matamos, pero no con nuestras manos, pero sí con nuestros pecados, lamentablemente. Bueno, dice ahí 9:17, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, pues no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto, es decir, el Antiguo Testamento, se inauguró sin sangre. Entonces ahora podemos saber, Cristo murió
y también resucitó. Por lo tanto, el testamento ya entró en vigor, hermano. Usted y yo somos herederos de ese testamento. Cristo tiene herencia para usted. Amén. Y el testador, hermano, ha muerto, y ahora hay el que va a llevar a efectuar o ejecutar el testamento. En este caso es el Espíritu Santo, que anda buscando a los herederos, hermano. Y a usted lo encontraron y le dieron las buenas nuevas, que hay un testamento, que hay una herencia para usted. Amén. Testador es Cristo, heredero nosotros, y el que busca a los herederos es el Espíritu Santo. Pero no resulta a veces, hermano, que hay alguien que se quiere quedar con la herencia. Amén. Ya ha visto en las películas, pues aquí también hay alguien que se quiere quedar con la herencia, y ese es el diablo. Amén. Pero nosotros somos herederos, hijos de Dios, y si hijos, herederos, coherederos con Cristo. Amén. Y dice bien claramente aquí en la palabra, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Amén. Efesios 3:6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Amén. Bueno, yo quisiera ver aquí. La Biblia se escribió en aproximadamente, no es que se escribió toda, sino habla de cerca de 1600 años. Se escribió desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que me daba curiosidad esta imagen, que cuando empieza a hablar en Génesis habla de una eternidad pasada. Amén. Y cuando acaba en Apocalipsis termina hablando de una eternidad futura. Es decir, cuando el Señor nos habla en Génesis, hermano, nos enseña que hubo un inicio antes, ¿verdad? En el principio estaba una eternidad pasada, pero hay una eternidad futura. Son 40 autores, dice ahí. Yo le quisiera preguntar, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Usted sí sabe, mi hermano. ¿Autores? ¿Uno nada más uno? Solo uno. El autor es Dios. Y utilizó a hombres como escribientes, como escribas. En el Antiguo Testamento todo eso ya lo vimos, 39 libros, y en el Nuevo Testamento hay 27. Vamos a ver un poquito más adelante ¿quiénes lo escribieron? Entonces ahí le pongo, pues, tiene dos autores. El verdadero autor es Dios, y el autor secundario ante los ojos del hombre es un hombre. Pero acuérdense que acabamos de ver que la Biblia es inspirada, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, ninguna palabra de la profecía fue escrita porque ellos así lo quisieron, sino que Dios los inspiró para que ellos escribieran esto y tuviéramos eso por nosotros. En el Antiguo Testamento podemos ver algunos de los escribas que usó el Señor. Moisés escribió estos 5 libros. Samuel escribió Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras, Crónicas, Esdras y Salmos. Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Salmos. Job escribió Job. David escribió Salmos. Pero Salmos hay varios autores, hay varios salmos de varios ahí. Uno de ellos es Moisés también. Jeremías escribió Jeremías, Lamentaciones. Nehemías escribió el libro de Nehemías. Mardoqueo escribió Esther. Daniel escribió Daniel. Ezequiel, Isaías, Amós. Y así vamos, amén. Si usted quiere ver algunos de los autores. Pero del Antiguo Testamento hay 8 escritores, vamos a ponerle así. Pablo, ¿cuántos libros hay? ¿Se acuerdan del Nuevo Testamento? 27. ¿Cuánto es la mitad de 27? Sería bueno decir. Serían 13,5, ¿verdad? Pues mire, contemos cuántos escribió Pablo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La mitad del Antiguo Testamento, digo, del Nuevo Testamento, lo escribió Pablo. Por eso a veces acusan a las iglesias de ser paulinos, porque siguen el Evangelio de Pablo, y no seguimos el Evangelio de Pablo, seguimos el Evangelio de Dios. Amén. Pero hay un escritor desconocido en el libro de Hebreos, y hasta la fecha no se ponen de acuerdo, hermanos. Algunos creen que es Pablo, algunos creen que no es, porque la forma de que escribió es distinto. Quiero aclarar que Pablo dictaba algunas de las cartas y había un escriba, uno de sus escribas era Lucas. Amén. Juan escribió 5 libros: el Evangelio de Juan, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Apocalipsis. Lucas era un médico, hermano, un médico historiador que escribió el libro de el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. ¿Se acuerdan que los 4 evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Yo le quisiera preguntar, ¿los 4 son apóstoles? No. Lucas ni siquiera es judío, hermano. Todos los autores de toda la Biblia, sí, del Antiguo Testamento, todos son judíos. Obviamente, ¿verdad? Son del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, todos son judíos, menos uno. Y este es Lucas. Lucas era un médico que acompañaba a Pablo. Amén. Es el único que no es judío. Lo pueden mirar con 1 de Colosenses 4, 9 en adelante. Pedro escribió 1 de Pedro, 2 de Pedro, Marcos el Evangelio de Marcos, Mateo el Evangelio de Mateo, Judas el libro de Judas, Santiago el libro de Santiago, y Hebreos es un libro, en mi caso particular yo creo que fue Pablo, pero no estoy completamente seguro porque no lo dicen así. Amén. Ahora, ese es bonito hasta para quedárselo uno. Los primeros libros se empezaron a escribir en el año 1450 antes de Cristo y se terminaron de escribir en el año 96 después de Cristo. Los primeros libros los escribió Moisés y el último libro lo escribió Juanito. Hagamos cuentas más o menos. Si es en el año 96 después de Cristo, y Cristo murió y resucitó, claro está, a los 33 años, y Juan era un joven cuando Jesús tenía 33. Cuando yo digo un joven, posiblemente 20 años. Entonces, y cuando Jesús murió en el año 33, tendría 20 años, y aquí pasaron, que en 63 años tendría como 85 años más o menos Juanito, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Amén. ¿Dónde lo escribiría Juanito el libro de Apocalipsis, hermano? Estaba preso, ahorita vamos a ver más adelante. Los libros fueron escritos, hermano, en diferentes lugares. Moisés lo escribió en el desierto, Jeremías en una celda y en pozos, Daniel en el palacio, Lucas mientras andaba de viaje con Pablo, Juan en la isla de Patmos y Pablo en una prisión. Amén. Las ocupaciones eran distintas también para los diferentes escritores. Por ejemplo, Nehemías era sacerdote, Esdras era escriba y sacerdote también. Moisés era príncipe, ¿se acuerda que era? Pero era príncipe porque estuvo con la hija de Faraón. Pastor y líder de los israelitas. David era pastor, músico, poeta, soldado, rey, profeta también. Mateo era recaudador de impuestos, trabajaba para la IRS, ¿no? Y no lo querían. Pedro era pescador, por poner un ejemplo. Lo que a mí me sorprende es esta parte que estaba yo viendo.
que algunas partes de la Biblia fueron escritas antes de que la persona muriera. Uno de ellos es el apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos. Y él lo mismo lo dice aquí, hermano, en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero. ¿En dónde está Juan? Pero está en la tribulación. No, claro, no en la tribulación que viene, sino que está en problemas, hermano. Está en unos momentos difíciles en el reino, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces yo me imagino a Juan, ya viejito de 85 años, preso por predicar la palabra de Dios en la isla de Patmos. Me lo imagino, pues yo me imagino como me lo imagino delgadito. Me lo imagino delgadito, así como del cuerpo de mi hermanito, delgadito, cansado, con una salud tal vez débil y preso. Amén. Pero ese era el cuerpo. Mientras Juan estaba ahí, hermano, su espíritu subía al cielo y vio cosas maravillosas que Dios le relató. Y yo hoy estaba viendo eso, me quedaba pensando, porque le dice el Señor: escribe lo que ves. Y yo decía, ¿y cómo lo escribía? O en la cárcel primero, o lo escribía en el cielo y le darían una hoja ahí para empezar a escribir desde el cielo, porque a Ezequiel le dieron a comer el rollo. Amén. Pero a Juan dice: escribe todo lo que ves. ¿Será que cuando veía y cuando bajaba lo empezaba a redactar, hermano? Amén. El apóstol Pedro, hermano, este es otro que me sorprende mucho. Pedro sabe que iba a morir, y usted sabe que fue crucificado boca abajo. Pero esta parte, segunda de Pedro 1:14, dice: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. ¿Qué quiere decir? Que Pedro sabía que ya iba a morir. Si usted supiera que ya mañana muere, hermano, ¿qué haría usted? Se podría escribir una carta para los hermanos. ¿Se preocuparía usted por la iglesia? ¿Se ocuparía tal vez usted de su familia, de sus hijos, de sus bienes, tal vez de su relación con Dios? Espero que sí, ¿verdad? Pero ver cómo queda la iglesia, hay que se arreglen ellos, ¿verdad? Total, yo ya me voy, ¿sí o no? Si a veces en el trabajo, hermano, secular, ya vemos que ya van a dar 15 minutos y todavía falta limpiar, ay, que limpien los de mañana, ay, que acaben ellos, yo ya me voy. Pero Pedro no. Pedro dice que la separación del cuerpo terrenal es inminente, sí, ya no lo puedo detener. ¿Quién se lo dijo? El Señor. Entonces Pedro fue avisado. Pedro, ya ha llegado el tiempo que... Amén. Y dice, y no hay nada que yo pueda hacer. Pero ¿qué hizo Pedro? También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Se puso a escribir, hermano, la segunda carta de Pedro. No se puso a ver a su esposa, a sus hijos, cuántos, iba a decir, usar la palabra tiliches, ¿verdad? Tiliches quiere decir cuántas cosas tengo, ¿verdad? Cuántos tiliches tengo, a quién le dejo mi herencia, ¿verdad? Pedro, su corazón estaba preocupado qué iba a pasar después de su partida. Amén. El apóstol Pablo, hermano, tenía un escriba ahí, mire, ahí está Lucas, ¿verdad? Bueno, una imagen del supuesto Lucas. El apóstol Pablo también sabía, porque yo, desde aquí, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo estaba preso en Roma, tenía 2 años con arresto domiciliario, hermano. Amén. 2 años que pasó ahí. La historia cree que murió decapitado, pero no, en la Biblia no dice nada de ello. Pero ¿qué dice Pablo ahí en Hechos 20:29? Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces que no tendrán piedad de la manada. Ahí dice que no perdonarán al rebaño. Amén.
Amén. Estaba recordando de Pablo. ¿Quién no quisiera las revelaciones que Pablo tenía? Fue al tercer cielo, miró cosas grandes y maravillosas. Amén. Pero ¿sabe cómo termina su ministerio? Todos lo habían abandonado. Solo Lucas está conmigo. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Y le dice a Timoteo: tráeme el abrigo y los rollos, porque él estaba encarcelado, solo y con frío. Amén. Demas me ha abandonado. Tito se fue a Dalmacia. Amén. Y él, en lugar de decir ingratos los hermanos, ya no les voy a hacer nada, él se puso a escribir. Muchas de las cartas las escribió desde prisión. Bueno, pero vamos a hablar estamos hablando de la Biblia. Amén. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, ¿se recuerda? La primera traducción del Antiguo, es decir, 200 años antes de que Cristo naciera, la Biblia solo estaba, bueno, vamos a ponerle por 1250 años, la Biblia solo estaba en hebreo, el Antiguo Testamento, hebreo y arameo. ¿Quiénes la podían leer? Pues solo los que sabían hebreo. ¿Para quién era el libro? Para los pueblos de Israel, para los hebreos, para los judíos. Amén. Pero llegó un rey que se llamaba Ptolomeo, un rey griego, me parece que es griego, ahorita vamos a ver, que tenía curiosidad. ¿Qué libro leían los judíos? Porque los griegos siempre querían como conocer cosas, y eran politeístas y tenían muchos dioses, y les dio curiosidad. Y este Ptolomeo mandó a pedir al sacerdote de aquel tiempo que le diera unos traductores para que tradujeran el Antiguo Testamento, el Tanakh, al lenguaje que él pudiera entender. Entonces, por 1250 años, la Biblia, el Antiguo Testamento solo estaba escrito en hebreo y arameo, pero fue traducido al griego. La primera traducción fue al griego, por instrucciones ahí está, mira, Ptolomeo, Filadelfio, en el año 284-246 a.C., monarca de Egipto. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, mandó 72 sabios, y se le llama Septuaginta por el número de los sabios judíos enviados. Amén. 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 Entonces, recuerden cómo se hicieron los primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Había 3 requisitos: que hubiera un rollo escrito cuando menos 300 años antes de que se hiciera el canon, que dicho rollo estuviera en hebreo o al menos en arameo. No aceptaron ningún libro que no estuviera en esa lengua, porque consideraban lenguas invasoras, que tuviera un mensaje inspirado por Dios, dirigido al pueblo de Dios. Amén. Entonces, la primera vez estaba en griego. Amén. Ahora, el Nuevo Testamento son 27 libros, 9 autores, uno desconocido. Todos los autores judíos, excepto uno que es Lucas, ya le enseñé. El Nuevo Testamento fue escrito desde el año 45 después de Cristo hasta el año 96 después de Cristo. Ahora sí vamos a entrar a las traducciones. Mira, aquí está. La Biblia estaba en hebreo y arameo. Amén. Y se tradujo después del Antiguo Testamento en griego. Pero resulta algo, hermano, que todo el Nuevo Testamento está en griego. Amén. Entonces los griegos ya tenían el Antiguo y el Nuevo Testamento todo en griego. Del Nuevo Testamento hay algunas partes en arameo, como por ejemplo cuando dice: y Jesús gritó a gran voz, Elí, Elí, lema sabatani. Eso es arameo, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces lo tradujeron al griego. Amén. Entonces ya tenían el Antiguo Testamento en griego y el Nuevo Testamento en griego, pero si no hablaban hebreo, si hablaban hebreo, arameo y griego, ya podían verlo o leerlo. Pero por 1500 años
Toda la Biblia estaba solo en ese idioma. Después con Roma, en el año 300 aproximadamente, se tradujo por primera vez al latín. Yo no sé si usted le tocó, yo no sé si usted fue alguna vez a la iglesia de los del campanario, pero cuando yo era niño, yo me recuerdo que había misas en latín, que el sacerdote hablaba y hablaba y hablaba, pero así, no menos padre, algo así, ¿no? Pero no entendía uno nada. ¿Sabe usted que la Biblia no se le permitía ni a los sacerdotes leerla? Los sacerdotes por más de 1500 años no podían tener una Biblia. La Biblia era muy cara para empezar, porque tenía que ser escrita a mano. No es como ahorita que usted la baja de su iPhone. Amén. Usted sabe que la palabra de Dios es luz. En la historia quedó como el tiempo del oscurantismo. Yo no sé si cuando usted estudió historia se recuerda esa palabra. ¿Sabe por qué se llamaba oscurantismo? Porque escondieron la luz y estaban oscuras. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios era una palabra prohibida. ¿Quién la escondió? El hombre. ¿Quién mero la escondió? La Iglesia Católica. Ni los sacerdotes tenían derecho a leer la Biblia. A ellos se les enseñaba en seminarios y en escuelas, en conventos, en monasterios, con dogmas, con folletos, vamos a decirlo así, y solo le enseñaban liturgia y partes de la Biblia transgiversada para que ellos enseñaran al pueblo. Por ejemplo, había una de las cosas que todavía recuerdo que están en las enseñanzas, era que echando la moneda, sonando la moneda en la alcancía y saliendo el alma del purgatorio. Eso no está en la Biblia. Entonces había un maestro de sacerdotes llamado Martín Lutero, que en el año 1500 aproximadamente, que empezó a leer. Él enseñaba Biblia, pero no les daba la Biblia, sino él tenía la Biblia. Pero él no era, permítame decirlo así, no era un cualquiera. La Iglesia Católica, con el pretexto de que el pueblo era ignorante, que no podían ellos comprender la palabra de Dios, que necesitaba ser un hombre preparado para poder comprender la palabra de Dios. Es decir, que todo el mundo que no fuera sacerdote era ignorante, incapacitado para conocer la palabra de Dios. En otras palabras, perdón, puse esta palabra, que eran torpes. Yo sé que había mucha gente analfabeta, ¿ven? Pero si usted recuerda, Pedro era pescador, no era un rabí. El Señor usó gente inculta, gente iletrada. Por eso decían, ¿cómo es que sepa tanto este hombre? ¿Va? Si él no hablaba por él, sino él hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Pero lo curioso es que no solamente escondieron la palabra de Dios del pueblo normal, el pueblo plebeyo, vamos a decirlo así, sino que aún de los mismos sacerdotes. Los sacerdotes no tenían acceso a la Biblia, solo les daban pequeñas fracciones. Cuando Martín Lutero empezó a estudiar la Biblia y se empezó a dar cuenta que la salvación no se compraba, como vimos en el libro de Tobías en las clases pasadas, que dice que la salvación, que la limosna nos salva de todo pecado, que la limosna nos libra de la muerte, que la limosna nos purifica de todo mal, que la limosna nos libra de toda desgracia. Entonces lo que usted necesitaba solo era ¿amén? Se vendían indulgencias en aquel tiempo. ¿Qué es una indulgencia? Permisos para pecar. Es decir, usted iba, daba un dinero fuerte al sacerdote de aquel tiempo y le daban una hoja donde usted podía pecar por un año y no iba a tener problemas allá en el cielo. ¿Usted cree que eso es real? Pero hoy todavía se hace, hermano. No así tan de esa manera. ¿Usted ha oído alguna vez de los que juran? Les dan una estampita de algún santo o algo así, ¿sí? ¿Y con qué
lleva esa estampita, vamos a decir así, que se lo invitan a tomar. Digamos, una persona fue y juró que un año no va a beber alcohol porque tiene un problema de alcoholismo, amén. Entonces le dan una estampita, y cada vez que lo quieren invitar a beber, él dice: estoy jurado. No, que vente, vamos allá a echarnos unas. No, yo no puedo, estoy jurado. Y la persona cree que si usted incita a aquel que está jurado, usted va a llevar castigo de parte de Dios por estar tentando a alguien que hizo un pacto con Dios. La persona hizo un pacto con Dios con un medio de un sacerdote y le dieron una estampita. Entonces la persona que no cree que está jurado, él saca la estampita y dice: no, mira, estoy jurado, se me cumple el 5 de febrero, ya, el 5 de febrero ya puedo. Pero si ya pasó el 5 de febrero, el 5 de febrero del año que viene. Pero resulta, hermano, que por ahí, por mayo, se casa su hermana. Entonces el jurado va a la iglesia y le dice al sacerdote: mire que el 5 de mayo se casa mi hermana, y pues yo estoy jurado hasta el 5 de febrero. ¿No me podía dar un chancecito? Y yo ahí yo le doy, ¿verdad? Ahí yo coopero pues para la iglesia, ¿no? Solo por un día. Ok, pues te voy a dar chance 2 días. Y ya le da su billete, no sé cuánto es, y le dan permiso, hermano. Suena algo parecido, pero es ahora en esos tiempos. Amén. Si la persona había muerto en pecado, hermano, ellos decían que con dinero podían sacar su alma del purgatorio o aún del infierno. ¿Usted cree que se pueden sacar con dinero? No. Mire, casualmente, yo quisiera que vaya al Salmo. Eso no venía para ahorita, pero deje ver si lo encuentro. Salmo 49. Sí. Yo tuve un hermano que se mató de una sobredosis de cocaína. Agarraron con cucharada, no para drogarse así, de ponerse happy, sino hicieron un pacto de amor. Tendría como 20 años, solo tendría unos 18 tal vez. Hicieron un pacto de amor, de matarse. Agarraron un paquete de esos de cocaína y con las cucharas se la comieron. A la muchacha, los dos, pues obviamente ellos no sabían, o no sé si no sabían, pues era veneno, porque se empezaron a revolcar como gusanos con sal y los llevaron de emergencia al hospital. La muchacha la lograron salvar y él no. Entonces, pues, eso pasó cuando yo antes de conocer al Señor. Pero con el tiempo, hermano, llegué yo al Señor, y yo tenía preocupación de que mi hermano pues había muerto de esa manera y su vida no era recta delante de Dios. Entonces yo le oraba al Señor: Señor, por favor, allá donde está mi hermano, sácalo de ese lugar, si es que está ahí, que esté en el cielo. Y así le oraba al Señor, seguido. Y entonces el Señor me llevó: abre tu Biblia y te voy a enseñar algo. Yo eso es lo que le quiero enseñar hoy. Lea Salmo 49:7, hermano. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Siga el otro. Hasta el 9 lea. Porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Fíjense lo que dice ahí: nadie puede de ninguna manera salvar a su hermano, es decir, redimir a su hermano, ya una vez que ya murió, ¿sí? Ni dar a Dios rescate por él, es decir, no se le puede dar dinero a Dios. Lo dice bien claro, ¿verdad? Entonces, ¿los católicos tenían razón? No.
Nadie puede. Pero dice algo más. Porque la redención de su alma, es decir, la salvación de su alma, es muy costosa. Y el Señor no se refiere, hermano, a un dinero. Porque podría haber alguien que diga, yo tengo 20 millones de dólares para la salvación de Julano, ¿eh? No se refiere a cantidad de dinero. ¿Qué se refiere? Mire, hermano, esto es de mi corazón. Yo creo que estoy hablando de parte de Dios. Esta parte, la palabra del Señor dice: mano por mano, pie por pie, diente por diente, vida por vida. Entonces, ¿qué sería alma? ¿Se da cuenta? Entonces, si alguien quiere sacar a alguien de allá, sería un trueque de alma por alma. Y yo creo, supongo yo, que tal vez hubiera alguna madre que supiera que su hijo murió mal y dijera: yo prefiero irme yo al infierno y que mi hijo esté en el cielo. Pero Dios no acepta el trueque. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe lo que usted está hablando. Porque ¿quién ha estado en el infierno? Un día. Y va a ser una vida eterna de tormento. ¿Me estoy explicando? Entonces dice la palabra del Señor: nadie puede de ninguna manera salvar a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la salvación de su alma es muy costosa y debe de abandonar el intento. ¿Para cuándo? Para siempre, para que viva eternamente y no vea corrupción. ¿Para que viva quién? El del que está pidiendo, amén. Entonces, por eso creo yo que es alma por alma. Así que, ¿por qué les digo esta parte tan dura y tan difícil para mí? Si usted quiere salvar a alguien, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, hábleles del evangelio ahorita. Porque una vez ya muertos, ya no hay remedio, hermano. Alguna vez cerrando los ojos de la persona esta, saliendo de su cuerpo, ya pasado el velo, hay otra cosa. Estaba yo viendo en la mañana que en una calle llamada Resh, que es una letra hebrea, casualmente a las 9:42 aquí en Anaheim, no sé dónde está esa calle. Aquí a un lado donde está la policía. Ok. Un hombre amenazó a una mujer, creo que es su esposa, con una arma de fuego, no dice cuál, pero tenía 3, una metralleta y 2 pistolas. Disparó el arma dentro de una parte de la casa que estaba abandonada. Llegó la policía a las 9:42 de la noche y el hombre no se quiso entregar. Limpiaron las casas de alrededor, es decir, evacuaron las casas de alrededor, porque el hombre estaba armado con más de un arma. Llegó la policía, le pidieron que se entregara y el hombre salió hasta las 3, casi el 4 de la mañana. O sea que estuvieron ahí casi 6 horas y al final el hombre se iba a entregar, pero cuando sale no se entregó, se metió en confrontación con la policía y 4 policías lo mataron. Lo llevaron al hospital todavía, pero ya no vivió. Entonces yo le estaba comentando eso con mi esposa: mira esta vida, ¿no? Esta persona que pasó. Lo que decía, no quiso ir a la cárcel, porque pues la regó, ofendió, no sé si era su esposa, se metió en pleito familiar o estaba acusado de domestic violence, violencia doméstica. Ofendió a su esposa, sacó el arma, se enojó, peleó, disparó. Llegó la policía, no se quiso entregar. Cuando dijo que se iba a entregar, a la mera hora se arrepintió y prefirió morir que entregarse. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Él no quiso ir a la cárcel de esta tierra, pero pasando a aquel lado va a una prisión eterna. Entonces, en este lado, pasando de aquel lado, hermano, va a una prisión de tormento eterno. Entonces yo platicaba con mi esposa: o no creía en Dios. No quiero decir que no lo seguía, no creía en Dios, y más aún no creyó en la vida después de esta vida. Y la vida después de esta vida existe: vida de tormento o vida de gozo, ¿verdad? ¿Y usted cuál quiere? De gozo. Amén. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la iglesia los estafaba de esta manera, les pedía dinero.
Así que, hermanos, si usted se quiere echar una copita, nomás acérquese conmigo a la oficina y nos ponemos de acuerdo. Y por una corta, decía, pues no, eso no se puede. Pastor, te quiero comentar algo. Amén. Me duele hablarle de esto porque yo tenía un hermano y hace el mes que viene cumplía 11 años que lo mataron, y lo mataron de una manera muy fea. Pero él desde 14 años mi papá se lo trajo para acá y él tenía documentos, pero conoció a una muchacha y se casó allá en México. Duró 3 años allá viviendo y ya no regresó. Lo mataron. Pero él era un joven sano, sin problemas. Y de ahí mis papás se vinieron abajo. Todo se vino abajo, pastor, porque no supimos por qué lo mataron de esa manera. Yo lo que le puedo decir, hay algo que nosotros llamamos el misterio de la agonía. El que es de Dios no se escapa de la mano de Dios. Amén. Y aún en los últimos, mire, lo que le voy a decir es un poquito más duro, que no tiene que ver con su hermano en esa parte. La muerte más rápida que creen se usó en la Revolución Francesa, que es la decapitación. A los ricos, a los nobles o reyes o príncipes les cortaban la cabeza, porque era una manera como de honrar su nobleza. Y a los que eran pobres los mataban a tormentos, más feo. Pero a los ricos los mataban quitándoles la cabeza. Pero resulta que cuando cae la cabeza está comprobado que la persona tiene conciencia y puede mirar su cuerpo por cerca de casi 50 segundos. ¿Sí me explico? O sea que aún cortándole la cabeza sigue vivo, pero ya no puede mover su cuerpo, pero sí podían a veces mover los ojos. O se quedaban así como espantados. Sí, porque cuando fueron a reconocer el cadáver y mi hermano lo vio y lo miró que se le rodaron las lágrimas a él. Entonces, en esos momentos nosotros creeremos que en el misterio de la agonía, me voy a desviar un poquito, pero me es necesario. Otra se lo voy a enseñar dónde está el misterio de la agonía. Que Cristo mismo les habla. Y Cristo les da la oportunidad de ir con Él, si es de Dios. Amén. Entonces por eso dice que nos vamos a sorprender de que yendo al cielo vamos a ver gente que creíamos que no iba a estar. Pero ¿dónde le quiero enseñar el misterio de la agonía? ¿Se acuerda usted que en la cruz había 2 hombres ladrones? Los 2 eran pecadores. ¿Por qué estaban crucificados? Por pecadores. ¿Quién era el que sí era de Dios? El Señor. Está con los brazos abiertos. Y si usted lee las escrituras y los evangelios, dice que los 2 insultaban a Jesús. Los 2 ya estaban por muriéndose, ¿no? Están agonizando, están clavados, los 2 están sufriendo, están agonizando, están viviendo sus últimos momentos. Amén. Pero los 2 empezaron a insultar al Señor. Amén. Pero de repente uno cambió su manera de pensar, estando ya en la agonía de la muerte. Cambió su manera de pensar y le dice el malo, bueno, el no arrepentido, si sálvate y sálvanos, ¿ah? Pero el otro le contesta, pero antes estaban los 2 insultando, y de repente el otro dice, tú y yo estamos porque somos pecadores, porque lo merecemos. Entonces, ¿qué está reconociendo? Su pecado. Pero Él es santo. ¿Qué está reconociendo? La santidad del Señor. Amén. Entonces ahí cambió la mentalidad del ladrón. Le decimos ladrón bueno, así le decimos, pero no era bueno, era pecador, igual que el otro. Amén. Y le dice al Señor, mire, nomás vea esa palabra que hay ahí, es una perla tan grande ahí. Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Primero le dice Señor, la palabra Señor quiere decir mi dueño. Respeto. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando vengas. ¿Quién le dijo a él que Jesús iba a regresar? La revelación. ¿No estaba por morir, pues? ¿No estaba insultando al Señor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces lo vio como rey, como santo, como Dios.
y supo que él iba a regresar. Todo eso fue en la agonía de su muerte. ¿Quién se lo reveló? Dios. Solo el Señor. ¿Y qué obtuvo a cambio? Al ladrón malo, vamos a decirle así, ni siquiera le contestó. Pero el que sí se arrepintió en la agonía de la muerte, le dijo: de verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no iba para el infierno, pues. ¿Y a dónde se fue? En la agonía de la muerte. El Señor nos lo deja mirar ahí como en forma lenta, hermano, para que podamos entender lo que Dios le basta un instante para salvar. Se dice que nosotros nos va a transformar de cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo de carne y sangre a un cuerpo glorioso, en un abrir y cerrar de ojos. Dígame. Yo también pasé algo parecido como el hermano de la hermana. También mi hermano lo mataron hace unos años. Amén. Hace como 5 más o menos. Mi mamá era cristiana. Ella mucho oraba, le predicaba mucho a la gente. Entonces ella se preocupaba mucho por nosotros. Pero mi hermano, él siempre pues anduvo en malos pasos. No, siempre le gustaban las armas y anduvo siempre haciendo cosas buenas. Ajá, entonces mi mamá siempre se preocupaba por él, oraba por todos. Y a él siempre Dios lo salvó de muchas cosas, porque lo secuestraban, a veces lo hacían feo, lo torturaban, y él, Dios, a mi mamá le daba revelaciones de mi hermano, porque ella era muy cristiana, muy creyente a Dios. Ajá. Entonces cuando mi mamá murió, a los 5 meses mataron a mi hermano. Ella no supo de lo que pasó. Y pero antes de eso, Dios le prometió a ella. Ella nos dijo a todos mis hermanos que Dios le prometió que todos sus hijos de ella, y Dios los iba a salvar. Dice que Dios le dijo a ella: yo te voy a salvar a todos tus hijos, todos tus hijos son míos. Pero como a mi hermano lo mataron y lo dejaron, le dieron un disparo aquí, pero él no murió al instante. Le dijeron la policía a mi hermana de que él duró para morir, que para eso lo hicieron, para que él sufriera. Entonces, yo digo, Dios le daría la oportunidad a mi hermano. Amén. Para él arrepentirse, porque fue una promesa que Dios le hizo a mi mamá. Mire, sí, le voy a dar como una historia que lo puede encontrar en uno de los testimonios de G. Ávila. ¿Usted conoce a G. Ávila? Sí. Okay. Ese era un varón de Dios, trabajó más de 50 años con el Señor. Pero de repente a su hija la mató el marido de su hija a puñaladas. No sé cuántos puñaladas dio, pero le dio bastantes. Entonces, pues imagínense qué habrá sentido el varón de Dios, ¿no? Entonces quería ir y destruir al yerno, ¿no? Entonces él se metió en ayuno. Él, su pelea, se metió en un sótano que tenía y empezó a ayunar. Y dice: no voy a salir de aquí hasta que me saques lo que tengo adentro. Y no sé cuántos días pasó, no recuerdo, pero él era un hombre que ayunaba por muchos días. Pero vamos a poner que 15 días. Que el Señor le dijo que entregara el ayuno, así que ya parara. Y dijo: no lo voy a hacer hasta que me digas, porque tú me prometiste que ibas a salvar a mis hijos, que mis hijos iban a estar contigo, que mis hijos iban a estar allá. Entonces pasaron 2 días más, me parece, y el Señor dijo: ok, te voy a revelar lo que pasó. Tu hija, yo permití que pasara, porque si tu hija sigue viva, se pierde. ¿Ok? Pero andaban en malos pasos. Y tu yerno abrió puertas. Entonces el diablo entró en él, y con esa furia que tiene contra ti, la apuñaló, imaginándose que te apuñalaba a ti en el corazón. Y tu yerno no sabe ni siquiera qué pasó. Perdió el sentido. Ahora tu yerno está en la cárcel sin saber qué pasó, y tu hija está aquí conmigo. Tu hija se salvó. Si yo hubiera permitido que siguiera viva, por el camino que ella iba, se iba a perder. Y como yo cumplo mi promesa, tu hija está salva. Entonces ahora ve, sal de aquí, entrega el ayuno y ve a la cárcel y perdona a tu yerno.
Y Gigi Ávila salió del ayuno y fue a la cárcel a orar por el yerno, hermano. Entonces ahí vemos como... ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cualquiera pensaría, Dios no guardó a la hija. Y la sabiduría, la soberanía de Dios no tiene límites, hermano. Entonces nosotros creemos, como dice la Escritura, de los que me diste, ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición, que es Judas, ¿verdad? Amén. ¿Continuamos? Bueno, entonces estábamos hablando de Lutero. La Biblia estaba en latín y el 31 de octubre, que la gente celebra Halloween, yo por eso me acordaba que habíamos ido, porque en el 2017 fuimos a celebrar los 500 años de la Reforma en una iglesia coreana aquí. El 31 de octubre de 1517, el Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Iglesia Católica y se metió un problema. Ahí empezó la división de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Quiero aclarar algo: la Iglesia Católica no es la Iglesia Católica que es ahora. No. La Iglesia Católica era una iglesia, hermanos, desde... Acuérdense que había varias iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y la iglesia de Roma era otra. Había obispos, obispos que sí, supervisores. Había varias iglesias y hacían un concilio. Amén. Entonces hay otra iglesia que se llama Iglesia Católica Ortodoxa, que es otra iglesia. Entonces de repente, cuando en la época de... ¿Cómo se llama el grande? Constantino el Grande. Se convirtió al Señor, vamos a decirlo así, para no entrar en tantos detalles. Y la iglesia cristiana era perseguida. Entonces se convirtió al Señor, dejó de ser emperador en Roma, y la iglesia se les permitió crecer. Entonces la iglesia de Roma empezó a meter membresía, es decir, muchos miembros, pero bajo la santidad. Entonces al empezar a crecer en el número y en dinero, se sintió con mucho poder. Y en lugar de ser como presbiterio, es decir, que varios obispos, entonces decidió que ya no iba a ser igual, sino que ellos iban a ser la cabeza, y el que quisiera unirse con ellos, bien, y el que no, también. Entonces de ahí se separaron los cristianos, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, pero había grupos de sacerdotes, de monjes, de monjas separados, que después con el tiempo, con guerras, empezaron a unirse, o los empezaron a obligar a unirse a la Iglesia Católica. No sé si me voy explicando ahí. Cuando ya llegó el tiempo de Martín Lutero, él leyó, vuelvo al tema, leyó en la Biblia que dice que el salvo será salvo por la fe y no por obras. Con ese versículo se le hizo rema a Martín Lutero y dijo: entonces no somos salvos por el dinero, por la fe, sino por la fe, y esta no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. El justo por la fe vivirá. Con esos versículos él empezó a predicar que no había necesidad de darle dinero a Roma, que no había dinero, que no había nadie que pudiera pagar por la vida de alguien que estuviera en el infierno. Y empezó a predicar y se metió en problemas con la iglesia, lo querían quemarlo, en fin, eso. Ve usted la película de Martín Lutero, hay varias que más o menos explican, para no explicarle yo todo aquí. Amén. Pero después de que hubo la guerra de la Reforma, hermano, Martín Lutero huyó, ayudado por un rey alemán, y después de que la Biblia estaba en hebreo y arameo, griego, toda la Biblia en griego, ahora había griego y latín. La primera traducción a una lengua regular fue el alemán. ¿Quién hizo esa traducción? Martín Lutero. Y de ahí ya se puso la iglesia hasta en todos los lenguajes, hermano, incluso algunas lenguas indígenas, hasta Sahiri. Amén. Ya me tardé, hermano, déjeme. ¿Cómo se formó la Biblia como la conocemos? Esta parte me es importante. La Biblia no la escribieron sacerdotes católicos. Amén. Ni Pablo fue católico, ni Pedro fue católico, ni nadie de ellos fue católico, sino la palabra de Dios dice claramente, aquí verían, que la iglesia de Antioquía, cuando se les encontró, trajo a Antioquía, se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a los mortales, y a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos.
Entonces, ¿quiénes fueron primero, los católicos o los cristianos? Los cristianos. Amén. Entonces, volvemos aquí. La Biblia, ¿recuerdan que vimos los 8 escritores del Nuevo Testamento? ¿Sí se recuerdan? Ya se los enseño aquí otra vez. Ahí está, mira. Es Pablo, Juan, Lucas, Pedro, Marcos, Mateo, Judas y Santiago. Les quiero recordar algo. Todos ellos eran judíos. Excepto Lucas. Excepto Lucas. Excepto Lucas, que era un médico, creo que es griego. Amén. Todos eran judíos. Ninguno de ellos era católico. Todos eran de descendencia y de religión judía. Ninguno era católico. Es decir, ninguno de los libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento fue hecho por ningún católico. Todos eran apóstoles o gente cercana al apóstol, como por ejemplo Lucas, que era uno de los que acompañaba a Pablo. Amén. Entonces, volviendo a eso, me está ganando el tiempo, hermano. La Biblia fue ensamblada. ¿Qué quiere decir ensamblada? Pues que empezaron a recolectar los libros, pero ellos no la escribieron. ¿Me estoy siendo claro en eso? Es decir, por ejemplo, que yo vaya y le diga, hermano, escríbame un tema por ahí, ¿verdad? Hermano, usted escriba uno de santidad, hermano, ¿verdad? Entonces yo agarro y los colecto y ya después que los colecto digo, son míos. ¿Sería honesto eso? No. Entonces, bueno, ellos se adjudican que es de ellos, no es de ellos. Amén. En el año 382 hubo un concilio en Roma donde todavía había varias iglesias y se llevó una lista de los posibles candidatos a ser canonizados, no hombres, sino libros. En el concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo, se formó por primera vez, se ensambló, fue confirmada en el año 397 y así estuvo, hermano, por muchos años, hasta en el concilio de Trento el 8 de abril de 1546 se volvió a confirmar la Biblia. Se fueron agregando algunos libros, pero en el 1546 quedó confirmada para los católicos, porque en 1517 Martín Lutero tradujo la nueva Biblia, la tradujo al alemán. ¿Qué hizo? Quitó los libros deuterocanónicos, que son libros apócrifos. Eso ya lo estudiamos. Para eso necesita ver el tema 1, tema 2. Amén. Entonces déjenme aclarar esta parte, porque hay uno que como a ver en las redes, la verdad no. Dice, si los protestantes, que somos nosotros, o así nos llaman ellos, no quieren nada de los católicos, que no usen la Biblia porque es una Biblia católica. No usamos la Biblia católica. El Tanakh o el Antiguo Testamento es de los judíos y las cartas son de los apóstoles y fueron llamados cristianos por primera vez. Amén. Si algo tenemos que agradecer, que Dios los usó, igual que usó al cuervo para darle pan a Elías, ¿verdad? Amén. O usó el gallo para que se arrepintiera Pedro, ¿ah? Y el Señor lo usó a los hombres de aquel tiempo para que ensamblaran la Biblia. Amén. Eso sí. Pero si Dios usó una burra también, ¿verdad? Y usa este burro también, imagínense. Amén. ¿Cuáles eran los requisitos para el Nuevo Testamento? Que el autor fuera un apóstol o alguien que tuviera una estrecha relación con el apóstol, para que fuera, y ese libro fuera aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. Ellos no son la mayoría, pero todos los 8 autores eran apóstoles y judíos, exceptuando Lucas. Amén. Que tuviera una evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejaran la obra del Espíritu Santo. Me voy apurando porque el tiempo va avanzando. Allí están los libros cómo se dividen, pero déjenme ver esta parte. El Nuevo Testamento se divide en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
un libro histórico, que es el libro de Hechos, cartas paulinas, que son, ya los puedes leer, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, cartas generales. Nosotros decimos a veces, o va a oír esta palabra, epístola. Suena muy bonito y muy rimbombante, pero ¿qué significa epístola, hermano? ¿Usted sabe? ¿Una carta? Es una carta. Si, fíjese, véanlo de esta manera. Si es una carta, no es un libro. Es una carta de que alguien mandó a alguien. ¿Sí me estoy explicando? ¿A quién escribió Santiago? A la iglesia. ¿A quién escribió Pedro? A la iglesia. ¿A la iglesia únicamente católica? No. Ni siquiera existía la católica así, ¿va? ¿A quién escribió Juan? ¿A quién? De hecho, en Apocalipsis, que es el profético, le dice, escribe a las 7 iglesias. Y en ninguna de ellas aparece Roma, ¿verdad? Bueno, perdón, no estoy en contra de ellos, pero solo es para que podamos entender los que siguen. Los evangelios hablan de la vida de Jesús. El libro de Hechos habla de la vida de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Las cartas paulinas son cartas que Pablo mandó. Ahorita me voy a poder explicar esa parte, porque hay epístolas paulinas congregacionales y epístolas pastorales. ¿A quién mandó la carta de Romanos? A Roma. ¿A quién mandó la carta de Corintios? Los Corintios. A la iglesia en Corinto. ¿A quién mandó la carta de Gálatas? Los Gálatas. A la iglesia de Galacia. ¿A quién mandó la carta de Efesios? A los de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. ¿A quién mandó la carta de Filipenses? A los Filipos. A Filipos. ¿A quién mandó la carta de Colosenses? A la iglesia en Colosas. ¿A quién mandó la carta de Tesalonicenses? A la iglesia en Tesalónica. Amén. Todas son epístolas paulinas a las iglesias. Pero ahí mismo dice, y compartan la carta a las demás iglesias. Es decir, Pablo estaba, por ejemplo, imagínense que Pablo, cuando escribió a Efesios, pues obviamente no estaba en Éfeso. Mandó la carta allá para avisar. Amén. Pero cuando escribe a Timoteo, ¿a quién le escribió? A Timoteo. Y cuando escribe a Tito, ¿a quién le escribió? A Tito. Y cuando escribe a Filemón, ¿a quién le escribió? A Filemón. Entonces esas cartas se llaman epístolas pastorales. Oh, sí, pues. Es decir, cómo se debe de comportar el pastor y la iglesia. Y ahí les va diciendo, por ejemplo, a Timoteo le dice, no descuides el don. En 1 Timoteo, en el 2 Timoteo le dice, aviva el don. Porque le dijo que no descuidara y después se descuidó y aviva. Y no te avergüences. Y enseña esto a la iglesia. Y que esto haga la iglesia. Y que las mujeres esto, y los hombres esto, y los ancianos esto, y los diáconos esto. ¿Sí? Dando instrucciones a los pastores. Amén. Y el libro profético o de revelación fue Juan de lo que iba a venir. Ya casi vamos terminando, ¿no? Yo sé que ya está cansado. Bueno, aquí ya los podemos ver. Los libros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libro histórico, Hechos. ¿Por qué lo incluyeron aquí como históricos? Porque hablan de la historia de nuestro Señor, su vida en la tierra durante el tiempo que vivió con un cuerpo humano aquí en la tierra. Amén. Las epístolas paulinas, desde aquí de Romanos a Tesalónica, pastorales, Timoteo, Tito y Filemón. Epístolas generales, allá las pueden mirar. Hasta ahí preguntas, amados hermanos. Porque no recuerdo por qué el libro de ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita. Que fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Cómo se le llamó a esta persona? Elías. Ah, Elías. 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 No es Elías, es Eliseo. El que fue en un carro de fuego fue Elías, en un torbellino. Pero no, hay otro que supuestamente fue arrebatado. Es ¿Pablo? no está en la Biblia. Fue destituido. ¿Cómo se llama esa persona?
Tenía en mente, se me fue. Bueno, ya les digo, ¿se acuerdan? Después lo voy a decir. Sí, pero si no está en la Biblia no lo conozco, ¿no? Sí, 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 sí. Eso está en Daniel, pero no sé si está en Daniel 4 o no. No. Bueno, ya con eso yo creo que aquí debemos terminar, pero déjeme, ¿me aguanta 10 minutos más? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Oh. No. Oh, pero este es un libro apócrifo. Oh, ok. Habla cosas. La Iglesia Católica Ortodoxa lo acepta. Oh, sí. Sí, la Iglesia Católica Ortodoxa. Y ahí está, pero ya ha sido tan desvirtuado a veces de que lo han transmitido, porque habla de hombres que medían kilómetros, ¿no? Sí, yo... Algunos creen que los hombres montaña y que los ángeles bajaron y Ya. todo eso. Habla mucho de los ángeles caídos. Sí, Ya. habla mucho de eso. Lo menciona el libro de Judas. Ok. De estos también profetizó, ¿no? Eso es lo único que menciona. Ok. Pero sí lo menciona porque existía en aquellos tiempos. El libro de Enoch, sí. Ok, vamos a ver. 7 niveles de interpretación. Este personaje se llama Cristian Rubio, tiene 36 7 niveles de interpretación. Vamos a ver. ¿Sabe usted que la palabra es luz? Amén. Porque dice aquí la misma, mire, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En Génesis 9:13 vemos que dice: pongo mi arco en las nubes y por señal de mi pacto entre yo y la tierra. ¿Cierto? ¿Cuál es ese arco? El pacto. Es el arco iris. ¿Por qué no lo vemos cuando no llueve? ¿Será que Dios lo quita y lo pone cuando va a llover? El arco está puesto. Pero le quiero decir algo que es un poquito difícil de entender a la primera. La luz es invisible. Los fotones, que son los pequeños átomos de luz que conocemos aquí, son invisibles. Lo que miramos es el reflejo de cuando toca algo. En este caso, pues toca la pared y ya vea usted la luz. Pero la luz que está en medio no la mira, ¿eh? A menos que ya toque mi cuerpo, el cuerpo de usted, o en este caso el televisor. El arco del arco iris, valga la redundancia, el arco del Señor, es invisible. Entonces necesita un prisma para defragmentar la luz. ¿Qué es ese prisma? Que lo que es invisible lo descompone o lo separa a manera que se vean los colores que tiene ese halo de luz. En el caso de nosotros, cuando vemos el arco iris, el prisma o el defragmentador es ¿quién? La lluvia. Entonces la palabra de Dios tiene cuando menos 7 niveles de interpretación. Por eso no todos tienen el mismo nivel. Ahí está la literal. Porque al desfragmentarse la luz del arco iris, son 7 colores. Los colores del arco iris. Y aquí los pueden mirar de otra manera. Pero déjenme ver. Amén. Y aquí este versículo nos ayuda para entender esto. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Entonces son 7 niveles de interpretación. Los niveles que nosotros alcanzamos normalmente en la iglesia es primero, segundo y a veces tercero. Ya más allá, hermano, yo creo que Pablo tal vez cuando llegó al cielo o algo así, ¿verdad? Amén. Entonces para poder explicar esto, la palabra sale de invisible, digamos, de parte de Dios, y necesitamos un defragmentador. ¿Quién será ese defragmentador? Para que podamos ver los niveles de luz. La lluvia. ¿Ah? La lluvia. En el caso del arcoíris sí, pero en el caso de la palabra de Dios que llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo. Él es el que le da a entender a cada uno de nosotros lo que Dios quiere enseñarnos. Y conforme, hermano, si usted quiere ir subiendo de nivel de interpretación, permítame tantito, tiene que ir teniendo comunión con el Espíritu Santo y buscando santidad. Entre más santo sea usted y más quiera aprender el Señor, el Espíritu le va a enseñar cada vez más y más. Dígame, hermano. Cuando pasa eso, el Espíritu nos enseña, puede ser la misma
un versículo, vamos a suponer, un versículo para cada uno nos da un entendimiento diferente. Diferente, sí. Ya. Pregunto esto porque cuando yo hace años no empezaba a leer la Biblia, y batallaba porque nunca fui a la escuela. Y leía, empezaba yo y a veces me confundía porque leía ahora un versículo, vamos a decirlo así. Pero mañana empezó otra vez y leía otra vez el versículo, pero me daba otro entendimiento. ¿Sabe cuántas veces he leído Génesis 2 y 3, por ejemplo? ¿Ya? O 1, 2 y 3. Un montón de veces. Y cada vez que me vuelve a llevar el Señor, hay algo nuevo. Pero me lo explicó de esta manera el Señor a mí. Pues y esto no lo había visto. Y esto no lo había visto. Y como si ya lo leí 20 veces y otra vez. Cada vez vamos a Génesis 2. Otra vez, pues ya le exprimí todo. No, vamos a Génesis 2. Y hay algo nuevo ahí otra vez, ¿verdad? Esto no lo había visto. Esto no lo había visto. Entonces el Señor me explicó de esta manera que el Señor dice, así como la semilla cae en la tierra, así es el reino de los cielos. Bueno, el Señor me explicó de esta manera a mí. Cuando tú entras a una habitación a oscuras, vienes de la luz y entras al oscuro y te cierran la puerta, ¿qué ves? Pero ahí hay una cama. Entonces te esperas y ya piensas, ¡ay, hay una cama! Los ojos se lacten ahí. Ajá. Sí, Entonces, conforme vas se va viendo. quedándote adentro, Sí. tus ojos empiezan a mirar A más. mirar más, sí. Entonces, hay una cama, y tiene 2 almohadas. Sí. Y empiezas más. Y tiene 2 taburetes. O burós. Hoy hay un tocador. Y hay perfumes arriba del tocador. Hoy hay un gato también. Y parece que hay unos zapatos debajo de la cama. Entonces, a simple vista, sin moverse del mismo lugar, sus ojos se van. Es decir, Claro. se va iluminando la habitación. ¿Será que llegó más luz? No. Sus ojos empiezan a mirar con mayor luz. Ahora, si usted quiere encontrar los secretos que lo revela, pues hay que levantar debajo de la cama a ver qué hay, ¿va? O buscar con una lámpara allá. Amén. Y ya por eso vamos a terminar con esto. Hay 3 formas que nosotros vamos a ver la palabra. Ya con esto terminamos, hermano. Inspiración, iluminación y revelación. ¿Qué es inspiración primeramente? Dice que los hombres escribieron inspirados. Dios. Cuando usted, digamos que usted lee algo y dice, vamos a ver, gracias Señor. Cuando viene el don de la profecía, se ha oído, ¿no? Que se levanta una profecía y alguien profetiza. ¿Quién es el que está hablando? ¿La persona o es el Señor? Señor. Ok, ahora le voy a explicar eso, pero no le sea estorbo. Es la persona inspirada de parte de Dios. O sea, lo que oye usted es la voz no es de Dios, es la voz de la persona. A quien usted está mirando es a la persona, pero la persona no está hablando de sí. La persona está hablando porque el Espíritu Santo le está inspirando a decir lo que está diciendo. No es que dice, ya sé, voy a decir esto, a ver qué se me ocurre. No. Y el momento que la persona ni siquiera tiene la frase, nomás tiene, por ejemplo, en mi caso, por un ejemplo, me dice santidad. Y a veces en el principio, cuando yo daba profecía, yo quería que me dijera todo lo que iba a decir para revisarlo, ¿verdad? Para ver si lo soltaba o no lo soltaba. Y no, nomás decía santidad, 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 hasta que llega un momento que santidad y venía todo lo demás. ¿Sí me explico? Entonces ya era el Espíritu hablando a través de uno, pero hombres inspirados por parte de Dios. Y dice ahí, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces Dios, esa es la inspiración. Amén. Iluminación. Este me gusta. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz veremos la luz. Es decir, la palabra ya es luz, pero para poderla entender necesita usted la luz del Espíritu Santo. Es cuando usted agarra y dice, oye, eso no lo había visto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ya lo está iluminando. Usted ya está leyendo la Biblia y siente bonito, ahí lo está inspirando,
Pero cuando ya le ilumina el Señor algo hermoso, por ejemplo, vamos a poner esta. ¿Quién tendrá cumbia? Esas son alabanzas con... Había unos colombianos. Bueno, está bueno. Son cristianos, pero Sí, yo sé, yo tengo amigos de Guatemala que tocan así, mexicanos también, tocan así de otra iglesia. Bueno, sigamos con esto. Por ejemplo, déjenme usar el ejemplo de Caín y Abel. Usted agarra y ve y dice, y Caín trajo una ofrenda, y Abel trajo lo mejor, ¿ah? Entonces dice, ¿por qué se agradó Dios de uno y por qué del otro no? Entonces agarra y el Espíritu le hace entender. Caín trajo una ofrenda cualquiera. Pero si usted ve ahí, dice una ofrenda de la tierra. Ya no lo dice tan claro. De la tierra. ¿Qué quiere traer usted de la tierra? Frutos de la carne. ¿Sí me estoy explicando? Caín lo que llevaba era un fruto en la carne y de su carne. Claro, llevaba frutos literales. Esa es lo normal, la palabra literal. Pero ya si usted está siendo iluminado por Cristo, ya ve que lo que Caín estaba llevando no agradaba a Dios. Porque lo que había Caín en su corazón no estaba agradando a Dios. No es que a Dios no le gustaran los jitomates y las cebollas. No, le había costado trabajo a Caín sembrarlos. Sino la actitud del corazón, un fruto de la tierra. En cambio, cuando va a ver, dice que escogió lo mejor de su rebaño. Hay otra versión que dice lo mejor de su manada. Entonces, ¿qué quería? Agradar, es decir, lo mejor de lo mejor para el mejor. ¿Se me explica? Pero eso ya no lo ve usted así normal, sino ya tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Ahí es algo así como iluminación. Pero la revelación, aquí es donde está bonito. O sea, este versículo, me digo yo. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Al Señor. ¿Pero qué más dice? Nuestro Dios. Malas cosas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, ¿a quién le pertenece lo revelado? Usted ha recibido revelación. Le voy a explicar por qué. Me voy a exponer yo para poderlo explicar. Cuando yo llegué al Señor y me dijeron que me convenía aceptar a Cristo porque si no me iba a perder en el infierno, me costó muchos años entenderlo, pero por fin lo entendí. Amén. Acepté al Señor. Pero ya llegando a la iglesia, de repente me dicen que me voy a casar con Jesús. Y yo digo, no, ¿cómo voy a casar con Jesús? No, pues yo quiero mucho al Señor, pero yo casarme. Y luego empiezan a cantar, y dame de los besos de tu boca. Y ¿sí me explico? Usted como mujer, tal vez es más fácil. Pero uno como hombre, imaginándome besándome con el Señor, y, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Eso están locos. Yo me puedo casar con una mujer, yo no me voy a casar con el Señor. ¿Cómo voy a casar con el Señor? Y costó un año, y cada vez que decían, y nos vamos a casar, y se casarán ustedes. Yo no decía nada. ¿Sí me estoy explicando? Yo no decía nada. Hasta que en un año, más o menos después de estar escuchando, y yo rechazando, me muestra el Señor Efesios. Si quieren lo leemos. Ya lo había leído Efesios, ya lo había visto por acá, por allá, pero no le había entendido esta parte. Efesios 5. Dice, maridos, es Efesios 5:25. Amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Estamos hablando de la iglesia, amén. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia. El término iglesia es femenino o masculino. Femenino, amén. En toda su gloria. Y el Señor es masculino
Amén. Entonces ya vemos ahí algo, ya para que vaya viéndose. A una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque jamás nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo cuida ¿a quién? Entonces Cristo sustenta a la iglesia y la cuida. ¿Y usted es su iglesia? Amén. Amén. Entonces ya ahorita el Señor le ilumina a usted que Dios la cuida, que Dios la sustenta, que descanse en Él. Amén. Pero fíjense que dice, porque todos somos miembros de su cuerpo. Y luego mete otra vez el matrimonio. Por esto el hombre dejará padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán Una sola carne. Ahí está fácil de entender. Pero lea el que sigue. 5:32. Grande es este misterio, porque lo habla en referencia de Cristo y de la iglesia. amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Esto, mire, déjenme lo explico de esta manera. Cuando me decían a mí que yo me iba a casar con el Señor, las bodas del Cordero para mí estaban así, veladas. Yo no veía cómo voy a casar yo con el Señor, hasta que el Señor llega y me quita el velo. No se está refiriendo a que tú como varón te vas a casar con otro varón, sino tú como parte de la iglesia. ¿O no formamos parte de la iglesia? Amén. Él se va a casar con la iglesia. Entonces eso ya es revelado. Hay gente en las iglesias, hermano, casi no cristianos, ¿verdad? Es decir, de otros ministerios, que ellos no creen que se van a casar con... Ellos no esperan las bodas, ni siquiera las quieren. Uno de ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos piensan que no es para con ellos. Ni siquiera saben que van a irse al cielo, sino ellos quieren el reino en esta tierra. Eso es lo que se les ha revelado. Entonces yo pienso en mi mente, que ellos son reino, si es que son dentro no son esposa, pero a usted y a mí se nos ha revelado que somos esposa del Cordero. ¿Usted desea casarse con el Cordero? Amén. Amén. Entonces nos vamos a casar, pero no como literalmente, sino como parte de la iglesia. Ahora, cuando usted dice bienaventurados los que están invitados a la boda del Cordero, ¿dice así? No dice así, dice. Dice Apocalipsis 19. Yo con eso ya termino, hermanos. Regocijémonos, 19:7, y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero, ¿cuántas? Ahí dice boda o bodas. ¿Y cuántas esposas hay? Pero ¿por qué va a ser múltiple de bodas? Porque es una con usted, con usted, con usted, con usted, con usted, con usted, con usted y conmigo. Entonces va a ser bodas, pero todos formamos una sola esposa. Amén. Déjeme ya terminar con si ya se acabó. Gracias por su paciencia. El libro de Apocalipsis está escrito como inspiración. Amén. Para nosotros poder entenderlo necesitamos leerlo en iluminación. Pero para Juan no fue ni inspirado ni iluminado, sino Juan le fue revelado. Ahí podemos ver las tres maneras. Ya escrito, lo vemos inspirado por Dios. Para nosotros, cuando lo vemos, usted lee Apocalipsis y ve que es un libro inspirado por Dios. Pero puede que no entienda, perdón por la palabra, ni papa, ¿va? Entonces para eso necesita ser iluminado por el Espíritu Santo, que es la luz. En tu luz veremos la luz. Entonces ahí ya puede usted ser iluminado. Pero para poder entender las bodas del Cordero necesita ser revelado. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, yo creo que ya aquí cabe. ¿Preguntas, hermanos?
Pues yo estaba como usted, ¿cómo me voy a casar con el Señor? Pero ahorita me quedó claro. Sí, a mí me costó un año. Gracias a eso aprendí algo. Que si hay doctrina que no entiendo, mejor espero en el Señor y le pido que me lo enseñe. Y hay doctrinas que me han enseñado que han pasado 10 años y no la entiendo, por eso no la enseño. Por ejemplo, los 7 cielos. Sí entiendo que puede haber 7, pero también entiendo que puede haber 7,000, 7 millones. No hay una parte en la Biblia que diga que son 7. Uno puede deducir, pero nadie me puede decir en la Biblia que la puerta del tercer cielo al cuarto cielo es la adoración, y que la puerta del cuarto cielo al quinto cielo es la llenura del Espíritu, por poner un ejemplo, y que la puerta del quinto cielo al sexto cielo es la santidad, porque la Biblia no viene. Si hay alguien que ya fue al cielo y vio las puertas, pues ese alguien fue revelado. Entonces, para que yo pueda entenderlo, necesita que sea el Señor que me lo revele, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Por lo menos no puedo decir, eso no es así literalmente, pero dejo esperando el tiempo del Señor que me lo revele. ¿Sí me estoy explicando? Porque imagínense que Pablo dice, conozco un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue al tercer cielo y miró cosas infalibles y cosas así, ¿eh? Entonces, inefables. Entonces, digamos, déjeme poner a mi hermano Rafael. Hermano, si Dios le concediera ir al tercer cielo, y digamos al cuarto cielo, vamos a poner al cuarto cielo, que usted fuera al cuarto cielo, si existe ese cuarto cielo, y usted ve cosas maravillosas allá usted pasa un día entero en la presencia del Señor, y usted baja y dice, fui al cuarto cielo, y mire esto, mire lo otro, mire. La mayoría de la gente le va a decir, usted está loco. Pero que le digan que usted está loco, ¿lo va a desconvencer a usted? No. ¿Por qué? Porque yo Ya lo vio. Exactamente. Entonces, cuando Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo, no, porque ni cuenta Dios si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo que yo sí sé es que ese hombre sí me gloriaré. Amén. Cuando Juan en la isla de Patmos se le reveló la tribulación, la gran tribulación, los juicios de Dios, ¿usted cree que no habrá gente que dice, ¿y qué le va a pasar a Juan? Ya está viejito, ya está delirando. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted compara a Juan con Daniel, se da cuenta que hay mucha similitud. Por ejemplo, a mí una vez llegó un dardo del enemigo y me dijo esta parte, ¿te das cuenta que el arrebatamiento solo lo habla Pablo? ¿Y qué tal si Pablo estaba equivocado y no hay arrebatamiento? Y yo dije, caray, me metió como una zancadilla y dije, ay, santo, solo Pablo habla, ¿verdad? Sí, solo Pablo. Y entonces me fui a investigar, hermano, y no, lo habla Juan, lo habla Pablo, y había ese también en el Antiguo Testamento. Dije, no, nomás es Pablo, y ya le di versículos y todo, entonces ya no me puede tumbar esa parte. Amén. Bueno. Una pregunta, hermano. Sí. Una más. Tocando el punto de que, por ejemplo, cuando uno va pues, un traslado, vamos a decirlo así. El año pasado, antepasado, estaba orando por mi niña. Sí. Pero estábamos orando en la casa. Y cuando tocamos a la niña, pues, se cayó. Y bueno, como se desmayaba, los ojos blancos así. Y digo, no, déjala, no toques, déjala. Y después me asustó. Y seguimos orando. Y ya cuando ya mi hija ya quiso reaccionar, mi esposa asustada, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y se fue al cielo, dice. Ay, qué lindo. ¿Y al cielo? Pues sí, dice Jesús, ¿qué hiciste? Jesús me tomó de mi mano y caminamos. Ay, qué bello. Dios me tomó de la mano y caminamos. Una cosa. Qué lindo. Qué bello. Por ejemplo, yo vi una vez al Espíritu Santo, pero en forma de paloma, como a la 1 de la mañana. Por ponerlo rápido así, decir, ay, es que me da pena, me da vergüenza esta parte. Estaba yo ayunando, de mis primeros ayunos, yo no era más que discipulador en aquel tiempo. Entonces yo le pedí algo a Dios, pero no me acuerdo qué le pedí.
algo. Y entonces mi esposa no hablaba lengua, había hablado antes, pero entonces el Señor me había puesto a leer Biblia, me estaba preparando para esto. Entonces yo hice un ayuno y todo el día me la pasé esperando la respuesta de parte de Él y no me hablaba el Señor, y no me hablaba. Llegué a mi casa a las 11 de la noche, enojado. ¿Y enojado con quién cree? Con Dios. Porque no me había contestado lo que yo le había pedido. Todo el día aguantando hambre, decía yo. Todo el día orando, todo eso, y no me contesta. Entonces agarré y dije, ya no voy a ayunar. Voy a ver la tele, y prendí las noticias. Y entonces las noticias eran las 11:30. Y de una vez voy a cenar ya. Porque yo hice el ayuno hasta las 12 de la noche, ¿no? Y ya voy a cenar. Y dije yo, pues son 11:30. Pues ya mi esposa no tarda, mejor la espero de una vez para que cene. Pero ya en mi corazón yo ya había roto el ayuno. ¿Sí me estoy explicando? Todavía no entraba bocado en mi boca, pero yo ya en mi corazón, yo ya no estaba ayunando. Entonces en eso llegó mi esposa como a las 12 y algo. Y llega, hermano, y llega toda bañada en llanto, como que yo dije, ¿esta mató a alguien? Sí, porque se vino manejando y atropelló a alguno que se le cruzó. Porque venía llorando como que ahí había matado a alguien. Me dice, párate rápido, híncate, que me traigo mensaje. Y empieza mi esposa a hablar lenguas. Jamás había yo escuchado las lenguas de ella. Y empieza a decirme la respuesta de lo que yo estaba esperando. Esa pregunta no se la sabía nadie porque era secreta entre Dios y yo. Y ella siguió hablando en lenguas, siguió hablando en lenguas, siguió hablando en lenguas. Yo empecé a sentir la llenura del Espíritu Santo. Y yo vivía en el primer piso, salí al balcón, extiendo mis manos hacia arriba. Y pues está el cielo oscuro. Amén. Y hermano, se ve un haz de luz así, dorado. Y de ese haz de luz sale un caerel. Sí, pero como un oro así grande, un caerel gigante. Y de ese haz de luz sale un pájaro blanco. Entonces cuando pasa, abajo estaba como el parking techado con las luces prendidas, una camioneta del año nueva blanca, varios carros más, pero la camioneta blanca pues se veía bien blanca, y pasa el pájaro en lo oscuro y era más blanco que la camioneta que estaba bajo la luz. Yo me quedaba con las manos así, y yo primero, para empezar, lo estaba uno mirando con los ojos abiertos y no podía creer lo que yo estaba mirando. Dije, ¿yo qué estoy mirando? Estoy loco. Y digo, y un pájaro blanco a estas horas. ¿Y qué hace un pájaro blanco? Pájaro blanco, y se ve, paloma blanca, Espíritu Santo. Y se fue, ¿verdad? Y dije, siempre me repetí de eso. Oye, le hubiera dicho, ven, pósate en mí. ¿Ya? Pero uno está, medio bruto a veces, ¿no? Pasó el tiempo. Y se lo conté a mi esposa, pero se lo conté a varias personas. Y una de ellas, que supuestamente yo era la más llena del Señor, que daba profecía y todo, me empezó a hacer burla. Le hubiera dicho, dile que le amo, dile que le espero, pero yo sentí su sorna. Dije, Padre Santo. Fui y se lo conté a mi pastor y dijo, está bueno, mijo. Yo no sé si me creyeron o no me creyeron, pero para mí es real, como para mi hermano. ¿Sí me estoy explicando? Aunque la gente diga lo que diga, cuando ya Dios se lo reveló, es suyo, es para usted, y a nadie se lo va a quitar. Como usted, si yo le dijera a usted que Jesús no es Dios, ¿usted lo aceptaría? No. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo reveló a usted, ya forma parte de usted, ya nadie se lo quita. ¿Sí me estoy explicando? Así es cuando ya le fue revelado a usted. Vamos a darle gracias al Señor, y gracias por su paciencia, hermano. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos delante de ti, agradecidos, Señor, bendito Dios, por lo que nos has enseñado. Padre, te pedimos por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, dale consuelo y paz, Señor, a mi hermana Yesenia, Padre, por su hermano, a mi hermana Justina también, por ese muchacho, Señor, bendito Dios, y a cada uno de nosotros, fortalécenos, Señor, porque lo que tenemos, Señor, lo que queremos es en tu luz, mirar tu luz. Ilumínanos, inspíranos, revélanos tu palabra, a manera que cambiemos, para que seamos más parecidos a ti y menos parecidos a nosotros. Recompensa a tu pueblo que vino a buscar, Señor, y si alguien nos miró por las redes,
Por favor, Señor, que puedan sentir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.